¿Le gusta a usted ser sabio? O bueno, ¿le gustaría ser sabio? Porque fíjese que es algo que valoramos y admiramos, la sabiduría. Y sabe usted que hay una ciencia que se puede definir como el amor a la sabiduría. ¿De qué hablo? Hablo de la filosofía. Y de eso trataremos hoy. Este programa de eso trata, de la filosofía. ¿Cómo surge? ¿Quiénes son los grandes filósofos? ¿Qué le dice la filosofía hoy a la humanidad? Acompáñeme, pues, nos conviene amar a la sabiduría. En efecto, queridos amigos, hoy hablaremos sobre la filosofía, el amor a la sabiduría. Es un tema que se nos antojó mucho tratar cuando, pues, hace algunos meses atrás hablamos acerca de la teología. Bueno, hoy hablemos de la sabiduría. Para ello recibo al padre Christopher Barba. Él es el director de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Lumen Gentium y es el director de esta facultad, pues apenas hace unos 3 meses, ¿no, padre? Más o menos, sí. Así es. Tengo el gusto de comenzar esta labor dirigiendo la Facultad de Filosofía, como bien lo mencionas. Usted es filósofo, claro. Sí, filósofo. Ajá. ¿Cómo define usted a un filósofo? Pues creo que algo fundamental es siempre tener en cuenta la experiencia de la realidad. Es decir, nosotros cuando estamos delante de la realidad no quedamos indiferentes y en realidad podríamos decir que hay un filósofo que habita en cada uno de nosotros, aunque no nos dediquemos haciendo una licenciatura o haciendo estudios de especialización. La filosofía es la búsqueda continua del hombre por desentrañar la verdad de la realidad. Y entonces, entendida así, puede alumbrar no solo a aquellos que se dedican de manera especializada, sino a todos nosotros, en tanto que los seres humanos poseemos la capacidad de razonar, la capacidad de pensar, y digámoslo así, la filosofía parte de la experiencia que tiene el hombre del mundo y de ese tratar de encontrar la respuesta a la pregunta por el fundamento de la realidad. ¿Qué es lo que hace que el mundo, que los seres humanos tengan consistencia? ¿Cómo es que son? Y entonces podemos nosotros rápidamente identificarnos. Generalmente cuando pensamos en un filósofo, pues tal vez se nos viene a la mente pues los años 60 o alguna persona un poco disidente del sistema, o tal vez pensamos en la Universidad Nacional, en personas un poco peculiares, digamos, que desentonan un poco del orden establecido. Pero en realidad la filosofía está más dentro de nosotros de lo que pensamos. Entonces, concretamente, el filósofo es aquel que busca la verdad, y en tanto que todos los hombres, de alguna o de otra manera, buscamos la felicidad, buscamos realizarnos, buscamos el sentido de nuestra vida, en esa medida cada uno de nosotros somos filósofos. Obviamente ya el término específico pues se refiere a aquellas personas que durante un tiempo de su vida se han dedicado a especializarse en la historia del pensamiento, en la historia de las respuestas que se han ido dando a la pregunta ¿qué es la realidad? ¿O qué es el ser? ¿O cómo está constituido el universo? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es Dios? A un filósofo entonces le resulta más sencillo relacionarse con la realidad o le es más difícil.
Porque si él está viviendo en una realidad que a él le parece que no es la realidad, debe ser un hombre en conflicto. Claro. Sin embargo, creo que precisamente la orientación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Lumen Gentium pone el acento en que el hombre debe siempre reflexionar sobre la realidad y partir de la realidad. No es que la reflexión sobre la realidad sea distinta a la realidad misma, en el sentido como si se tratara de dos mundos distintos, sino partiendo de la experiencia de los sentidos, de la experiencia del mundo que tenemos, el filósofo elabora, digámoslo así, una respuesta acabada, una respuesta que puede ser entendida por cualquier persona que honestamente pueda y quiera comprender este planteamiento, y así se sitúa dentro del ámbito universal de la reflexión. Investigamos un poquito qué es la filosofía y sacamos esto para usted. Los orígenes de la filosofía se encuentran en Grecia, en el siglo V a.C., y se le atribuye a Pitágoras, quien en respuesta al rey Leónidas, quien le preguntó si acaso él se consideraba un sabio, llanamente dijo que él solamente era un amante de la sabiduría, y definió a los filósofos como personas que no buscan reconocimiento ni riquezas, sino solamente observar y entender. De Grecia la filosofía pasó a Roma y de allí al resto del mundo occidental. De entre los primeros filósofos se destacan Sócrates, Platón, Aristóteles, Anaxágoras, Demócrito, Diógenes, Heráclito y Tales de Mileto. Aunque en el tercer milenio el modelo de pensamiento utilitario, que valora las cosas según su aplicación práctica e inmediata, parece desdeñar a la filosofía, lo cierto es que es la herramienta racional del ser humano que le permite comprender el pensamiento y adentrarse en el conocimiento. Toda vez que en la historia se han impuesto cambios que provocan caos, es la filosofía lo que ha permitido determinar las causas y establecer los mejores resultados para la humanidad. Con respecto a la fe, fue Santo Tomás de Aquino quien en la Edad Media introdujo la filosofía a partir del pensamiento aristotélico al pensamiento cristiano. Es lo más breve que encontramos para definir la filosofía, Padre Christopher. ¿Por qué todo sacerdote, así a fuerzas, debe tener una licenciatura en filosofía y una licenciatura en teología? Pero en este caso, digo, ¿por qué filosofía? Claro, es una pregunta muy interesante. Lo que de nos teología lleva... está por descontado, ¿no? Pues claro, es el estudio del conocimiento de Dios, un digamos, sacerdote. como que sería más lógico, ¿no? Pues sí, el sacerdote. pero ¿por qué filósofo? Porque precisamente el sacerdote es alguien que debe de ser luz para el mundo. Luz en el sentido no solo del ámbito espiritual, de guiar espiritualmente, sino de tratar de ser una propuesta dentro del mundo. Y para eso el hombre que se forma para ser sacerdote debe de tener un conocimiento de las distintas respuestas que se han dado a la pregunta sobre el mundo, sobre Dios y sobre la identidad del hombre mismo. Entonces, en la medida en que el candidato al sacerdocio hace posible que su razón cuestione lo que tal vez de manera muy sencilla, inicial, recibió en sus comunidades parroquiales donde surgió su vocación, en esa medida madura también su fe, pero además se le dan herramientas para que pueda dar razón de esa fe. Razón de esa fe con letras mayúsculas, es decir, que dé argumentos por los cuales él propone la vía de la fe como un camino hacia el cual el hombre puede dirigir su mirada y orientar su vida.
el Papa Juan Pablo II escribió un documento que se llama Fe y Razón. Así. Y allí él Fides et ratio. comienza diciendo que la fe y la razón, ¿no? La fe referida a la teología, la razón referida a la filosofía, son como las dos alas que tiene el hombre, a través de las cuales el hombre se eleva para contemplar la verdad. Entonces, digamos, un punto que mencionabas interesante es el amor a la sabiduría, entendido como el amor a la verdad, nos pone en sintonía con toda la tradición del pensamiento, no solo cristiano, sino del pensamiento de la humanidad. Por eso se hace necesario que primero aquel que quiere dedicar su vida a Dios o que está estudiando para ser alguien, no sé, que escribe en los periódicos o que tiene una influencia decisiva en la televisión, pueda tener argumentos sólidos y que pueda dialogar con el mundo. Necesito ir a cursar filosofía, padre. Así es. ¿Sí? Y también hay personas, muchas personas, que no son seminaristas y que pueden estudiar en nuestra universidad. ¿Cuánto estamos aprendiendo en unos cuantos minutos? Hago una pausa, padre. Regreso para conversar más, entrar más adentro en la sabiduría, en el conocimiento, la filos, amigo, ¿no? Sofía, sabiduría. Sabiduría. Filos, amigo o amor. Una pausa, queridos amigos. Volvemos con más. Librerías Verbum, más de 20 años de servicio. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Desde 1906, el Troquel es el fabricante e importador de artículos religiosos de mayor prestigio en México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas civiles, deportivas y religiosas. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y 1000 productos más. El Troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55 5702 7088 y en www.troquel.com.mx. Queridos amigos, les invito a que se acerquen a conocer el Evangelio de San Marcos. Voy a comenzar 2 cursos, presenciales y totalmente gratuitos. Uno será todos los sábados en La Esperanza de María a las 4:30 de la tarde. El otro todos los martes en la parroquia de la Sagrada Familia, en el auditorio de la parroquia, en la Colonia Roma a las 6:30 de la tarde. Así que sábados 4:30 frente a Perisur, martes 6:30 en el auditorio de la Sagrada Familia. Presenciales y gratuitos. Véngase, no tiene que inscribirse, allí nos vemos, simplemente preséntese y disfrute al bellísimo Jesús del Evangelio de San Marcos.